Yo creo que como no se puede, hay que preservar el trabajo, el empleo público hasta que haya empleo privado. Lo que va a ser difícil para cualquier gobierno es tomar más gente, la presión es muy grande, los municipios tienen ya de más gente, entonces va a haber una restricción a designaciones nuevas, hay áreas que tendrán que reacomodarse internamente según las prioridades que los gobiernos municipales o provinciales den a la gestión. Pero lo que Salta ha perdido estos años es la capacidad de hacer obras porque el presupuesto se ha ido achicando en cuanto a la disponibilidad para hacer obras. Entonces creo que va a haber una transición, el próximo gobierno va a tener una transición por lo menos de un primer mandato de acomodar, esperando que se baje la inflación del país, esperando que haya crecimiento económico y que nosotros hay una época en que las empresas privadas nos sacaban funcionarios si iban a trabajar al sector privado. Hoy eso no sucede. Hoy las empresas privadas expulsan gente que quieren trabajar en el Estado. La situación del país, yo digo que es complicada desde, obviamente, del 2013 en adelante. No se ha podido encauzar al país en un sistema de crecimiento. Hoy estaba leyendo que Argentina no es creíble porque históricamente el promedio, desde que hay inflación hasta ahora, sin contar la hiperinflación, tuvimos un promedio de 45% por año. Y eso destruye la moneda, destruye todo. O sea que la obligación del gobierno nacional que viene, como era la del gobierno que se va y no pudo lograrlo, es bajar la inflación, volver a hacer creer en la moneda, ser creíbles. Porque el problema argentino no es ni de este gobierno ni del que viene. Es un problema estructural de largos años en que los argentinos no tomamos siempre el camino adecuado. Y el riesgo que viene con el próximo gobierno es que sigamos por el rumbo equivocado de creer de que se puede con el Estado hacer feliz a la gente. Y eso es un error. El Estado no puede hacer más de lo que hace. Y todo lo que falta en trabajo, en obras, es porque el sector privado está impedido de hacerlo por las altas tasas financieras propio de la alta inflación. O sea, toda una cadena de problemas que tenemos que hoy tengamos algo que es muy grave en la economía, que es la estanflación, que significa inflación más con achicamiento de la economía. A ver, eso es muy malo. Acá viene algo, una pregunta que me parece interesante. ¿No crees que la alta inflación ha estado dada también por una política del Banco Central de absorber pesos de la economía pretendiendo reducir los recursos monetarios y disminuyendo la demanda y pagaba tasas que eran una locura y terminó siendo una bicicleta financiera? Eso es una porción del problema. Eso es querer parchar un problema con vendas, una herida grande, querer arreglar con curitas. El problema argentino, histórico, es que en Argentina tenemos la costumbre de gastar más de lo que nos ingresa. Ese déficit acumulado en la deuda pública, desde la dictadura militar, que se endeudó para la guerra, para equiparse, primero pensando que iba a hacer una guerra con Chile, después que hizo la guerra con Inglaterra, ahí se juntó una emisión monetaria que generó el comienzo grave de la deuda que hoy tenemos, 20.000 millones de dólares. Y así fue creciendo hasta ahora, que está en 300 y pico. O sea que Argentina vino, por no decir desde el 50 hasta ahora, digamos desde el 80 hasta ahora, gastando más de lo que podía producir. Eso fue generando una acumulación de boletas sin pagar, que es el déficit y la deuda. El déficit provoca la deuda. Y tenemos otra mala costumbre los argentinos, que es pedir prestado. La última vez al Fondo Monetario, pero antes a un montón de sectores. Pedir prestado para y gastos la bicicleta corrientes. También es para funcionar el Estado. Y pedir prestado, pero nunca decimos cómo vamos a pagar. Entonces ya no nos creen los inversores,
no nos creen el sistema financiero y entonces el país se va estancando. Y tenemos otro entonces problema. Después viene el Banco Central, que para tratar de cubrir el déficit emite pagando tasas altísimas, eso el último año. Y eso hace que hoy día las empresas estén fuera del sistema financiero. Claro, y el tema es que sistema además financiero no está para las empresas hoy día. Aparte de todo eso, nos olvidamos que tenemos que producir lo que podemos producir, lo Claro. que tenemos potencialmente para producir, que eso nos permitiría vivir pero con nuestra hay economía. que reconocer que el sistema productivo argentino reacciona bien cuando hay posibilidades. Reacciona cuando se bajaron las retenciones, reaccionó en producción de trigo, que hoy podemos volver a exportar, reaccionó la producción argentina en la exportación de vinos, de carne ahora. O sea, el sistema productivo argentino reacciona bien, pero lo hace sin financiamiento, sin bancos, con impuestos altísimos. Sin agregado de valor. No, con agregado de valor. Lo que estoy hablando yo... A ver, trigo estamos exportando a granel Bueno, en su nosotros gran tenemos mayoría. dos tipos de productos. Sí, La carne tiene un agregado de valor. mínimo. No. Faena, Desde la vaquita, envasado, el sí, pasto, sí. hasta un paquete de carne es un proceso industrial. El tabaco es un proceso industrial. El vino es un proceso industrial. Vino sí. Todo lo que estoy diciendo. Después están los commodities argentinos. Sí. Pero con el kirchnerismo habíamos dejado de exportar carne y exportar trigo porque se prohibió. Entonces, el sector que mejor reacciona es el sector productivo argentino. ¿Cuál es el sector que peor reacciona? Los famosos industriales argentinos que quieren cerrar las fronteras, un coto de caza, un dólar barato para importar insumos, no exportar nada y vendernos cosas Vivir del caras consumo interno. y de mala calidad a nosotros. Entonces, en esa puja que hay en Argentina por 70 años entre la producción del campo y los industriales nuestros, que no pueden ganar a los chinos en el precio de la ropa, no pueden ganar a los ingleses y a los italianos en los tejidos, ni en la seda, bueno, ni en algodón a Brasil, terminan vendiendo productos de baja calidad, alto precio acá. ¿Quién se perjudica? El consumidor. ¿Quién se perjudica? Doña Rosa, que tiene que comprar las cosas más caras.